bienvenidos a todos al Génesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona Valentina Ravaioli y el día de hoy estoy con un gran invitado desde México. Con él vamos a estar hablando de tendencias, moda, un tema súper contemporáneo, también de las redes sociales, así que sé que a muchos de ustedes que están escuchando ahora les va a súper interesar, así que por favor te invito a que te presentes a la audiencia. Hola, yo soy Azul López, soy de México, 19. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Administración de Empresas. Creé un negocio, un mini emprendimiento donde tiene que ver con, estoy empezando por accesorios, pero ya luego lo voy a incursionar en ropa. Bien, bueno, empezamos a contar un poquito sobre este emprendimiento del que estabas hablando recién, que me parece súper interesante, cómo surgió, bueno, cómo fue todo el proceso, obstáculos, lo que nos quieras contar al respecto, porque me parece súper interesante. Yo me empecé a inspirar de otras personas de otras partes del mundo. Creo que mi motivación fue por mi papá. Mi papá tenía una tienda de ropa que era ropa como estilo de skate. Creo que de ahí como que me empezó a gustar lo que tiene que ver con la ropa y toda la onda. Empecé el emprendimiento este año apenas porque miré que en otras partes estaban incursionando, bueno, estaban introduciendo como accesorios en hombres, porque en mujeres siempre ha habido. Entonces a mí me llamó la atención, dije, bueno, estaría bien como meter cosas nuevas, pero al principio me daba miedo porque decía, no, pues es muy raro ver hombres con collares, así que por ahí empezó, dije, no, pues como está en tendencia, voy a ponerlo en mi ciudad a ver qué onda. Y al principio era todo bien raro porque cuando yo compraba material para hacer los collares o pulseras, como que se sacaban de onda porque las personas como que no están acostumbradas a que un hombre vaya a comprar material en una bisutería. Casi eran puras mujeres. Es bien raro que yo vaya, pero pues a mí me empezó a gustar. No, primero empecé sacando ropa. Saqué dos diseños de playeras, pero tengo más diseños, pero todavía no los saco porque como me metí a lo de la universidad, ya no me podía enfocar en eso porque la universidad me consume mucho. Bien, claro. Y a ver, muchas de las cosas que estás estudiando ahora, me imagino que te sirven, o sea, está muy bueno ponerlo como en práctica, ¿no? Porque justamente administración de empresas, teniendo tu propio emprendimiento. Bueno, la carrera en la que me metí, creo que más o menos va por eso. Principalmente me metí a esa carrera para estar bien preparado para luego abrir un negocio. Como te comenté, mi mamá cerró el negocio porque no lo supo administrar muy bien. Pero yo sí llego a abrir un negocio a futuro donde tenga pues mi stock de ropa, También me gustaría vender patinetas y toda la onda esa. Pero sí, o sea, yo quisiera administrar bien el negocio y tener conocimiento sobre eso. ¿Consideras que este emprendimiento, esta marca que estás creando, tiene su estilo propio o decís que se lleva más por las tendencias? Creo que es un poquito de ambos. O sea, estilo propio porque desde niño a mí me empezó a gustar, porque mi papá antes también patinaba y surfeaba, a mí me empezó a meter a eso. Y entonces él me regalaba ropa acerca de eso. Entonces como que el estilo ese me gusta. Y lo de los collares o accesorios, eso sí creo que es más por tendencia, pero siento que es un estilo veraniego el que quiero yo dar, porque en la zona donde yo vivo es literal es pura playa. Hay como en mi ciudad hay como unas 15 playas o más. Entonces es así como que me gusta la ropa y quiero como darle un estilo veraniego. No sé si se pueda llamar que sea único, porque obviamente hay un montón de estilos, pero a mi ciudad puede ser llamarse único, porque todos los negocios de aquí son de ropa normal o de accesorios más, como más formales. Soy como más urbano veraniego. O sea, es una combinación bien rara. Haz de cuenta que yo primero empecé a hacer collares para mí. Agarré más como hobby y de que subía una foto, subía los collares, la gente empezó a decir, no, que dónde lo compraste. Y ya, no, pues yo lo hice. Llegó un momento donde dije, bueno, pues tengo mucho material, ya hice bastantes collares para mí. Yo digo que mejor para reinvertir lo que gasté, puedo vender collares. Esos son sencillos, o sea, son de perlas. Está más difícil por ahí, ¿no? Conseguir cosas como las que vemos en Pinterest y todo eso. Y sí, y luego Pinterest, pues casi siempre las imágenes que vemos en redes sociales son de ropa o de personas que tienen muy buen estilo y aparte viven en un país claro, encuentras ropa de todo y a súper buen precio. O sea, por ejemplo, aquí una
prenda vintage, también te la venden muy cara. Estaba pensando, ¿no? Con respecto a todo este mundo de la moda masculina. ¿Cómo ves a la moda masculina actual en general y también específicamente en México? Porque bueno, este podcast es bastante internacional, entonces me parece súper interesante que le puedas contar a la gente de otros países qué onda México también, ¿no? Para mí, siento que la moda masculina ahorita está rompiendo estereotipos. Principalmente creo que se empezó a los hombres, o sí, en general, se empezaron a motivar a usar ropa que no son tan casuales. Y tenemos varios ejemplos como Harry Styles. Él empezó a usar prendas que no están los hombres acostumbrados a usar. Sí ha mejorado porque son cosas chidas, son cosas nuevas que rompen el patrón. Y en México, la moda depende de cada zona. Hay partes en donde son más formales o son más tipo rancheros. Siento que casi todo el mundo conoce a México como vaqueros o no sé, rancheros con sombreros. Porque hay partes donde sí usan eso, pues, o sea, claro, pero sí se están influenciando más, siento que se están abriendo un poquito más, aunque aún así viene siendo raro porque me ha tocado que cuando tal persona sube fotos con un atuendo fuera de lo normal, como que aún no estamos acostumbrados y tienden a decir comentarios a veces negativos y a veces positivos. Yo creo que estamos justo en un tiempo de cambio, ¿no? Bueno, todo el tema de la globalización respecto a la moda, bueno, también yo pienso que la pandemia cambió mucho la concepción de la moda y de las tendencias en general. Un día algo está de moda y el otro día no. Si vos considerás que sí cambian rápidamente, ¿se puede estar a la moda realmente? Siento que la pandemia a la gente le empezó a dar como inseguridad. Me ha tocado que varios amigos, varios conocidos cambiaron su manera de vestir. La pandemia les ayudó como para salir de su zona de confort y probar cosas nuevas. Eso se me hace muy interesante. Concuerdo. Aparte, yo creo que, por ejemplo, si vemos, no sé, las redes sociales, yo veo, por ejemplo, algo del 2019 y algo de ahora y nada que ver en cuanto a la expresión de la gente, no solamente la moda en sí, sino en general, o sea, cómo la gente sacó verdaderamente su estilo, ¿no? También su estilo de vestir, siento que también refleja su personalidad y el estilo propio. El otro día estaba leyendo una noticia, no me acuerdo si era de Vogue o de qué era, que había una diseñadora que había empezado a decir que en realidad los influencers o los que están en las redes sociales no imponen verdaderamente moda, sino que siguen siendo los diseñadores y de que básicamente las redes sociales no hacen más que copiar y no imponen la moda realmente. Ah, Sí. sí. ¿Lo leíste? Sí, yo también lo miré. Puede que algunos influencers no crean su estilo propio porque quieren dar una imagen en la que claramente no es su estilo, se ve como que muy falso, ¿me entiendes? Pero siento que hay otros que sí le agregan de su propio estilo. Entonces siento que ahí es una combinación. Nos ponemos a mirar influencers o también artistas en general, que todos son mucho de sacar enseguida su propia marca de ropa, sacar enseguida el merch y todo eso. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto verdaderamente eso es algo que los represente, que represente su estilo? Si uno como artista realmente les quieren agradecer a su público, siento que estaría chido dar merch en calidad y que sean de acuerdo al estilo y obviamente a precios favorables porque pues, a veces no siempre los consumidores de tal artista pueden comprar. Yo creo que la mayoría de artistas así, que suelen sacar merch, tienen un público que es joven. Encima de que uno muy probablemente esté usando parte suya, parte de su plata, pero la mayoría probablemente sea, ¿no? De sus padres. Yo creo que también es eso. Bueno, y con respecto a esta marca que vos estás intentando, ¿no? Fijar en el mercado, ¿cuál considerarías que es el público al que vos te estás dirigiendo? A mi generación. Ahora vamos a pasar a una sección de este podcast que para los que no saben se llama Mito Desmentido, en donde ¿no? introducimos preguntas o opiniones que tenga la audiencia sobre el tópico que estamos tratando. ¿Qué es la moda para vos? Forzan el estilo de uno mismo. Siento que sirve como para dar a conocer una personalidad. Va más al estilo de vida para mí. Y vos decís que realmente uno puede ser único en un mundo así donde reinan tantas tendencias, o sí o sí siempre va a haber un poquito que te afecte de lo que está de moda. Crear así 100% desde cero un estilo propio se me hace difícil. Hay mucha influencia o de artistas actuales o de artistas viejos en los que uno se inspira.
uno, pues desde chiquito como que se inspira, empieza a darle el primer fruto de cómo una persona crea su estilo. Es como que la moda, o sea, surgen cosas nuevas, pero a la vez siempre están como inspiradas en algo anterior. La moda va evolucionando, pero tomando antecedentes. Consejos, para aquellos que quieran empezar así un negocio propio. Lo primordial es vender cosas que a uno mismo le gusten, cosas que si tú lo ves, lo comprarías. Aparte yo pienso que también no como que te inspirás más de esa forma, más que si vos lo Ajá, estuvieras como que te haciendo, motiva. claro, solo pensando en el otro, por ahí ponerte en los zapatos del consumidor es como que también te abre, ¿no? Un poco la cabeza. Yo había hecho una encuesta en Instagram que preguntándole a la audiencia si en a qué grado ellos sentían que las tendencias los afectaban en su vida. Y la verdad me sorprendió, muchos pusieron como que en realidad ellos no se sienten tan afectados por la moda. Hay como una connotación medio negativa al respecto, como que el seguir moda está como mal. Está mal seguir modas que no van con la personalidad de uno. Yo creo que también ese tema de la evolución que vos decías, creo que lo que está bueno es hacer esa evolución, pero sin traicionar al estilo Tu propio, estilo ¿no? propio. Claro, claro. Eso que está ahí atrás de tu pared, lo dibujaste vos. Sí, Está muy sí, bueno. sí, como te digo, o sea, literal, siempre he tenido como esa onda de crear cosas, ¿no? Última pregunta. Si fueras un sabor de helado, ¿cuál serías y por qué? Está chido, está chido. A ver, yo creo que yo sería pistache. De igual manera que es uno de mis favoritos. Es muy dulce y empalagoso. Entonces, si lo trato de describir a mi personalidad, siento que, o sea, sí soy con las personas con las que agarro confianza, soy muy, así, muy buena onda. Pero ya cuando realmente una persona me da una confianza y seguridad, siento que a veces yo puedo ser muy empalagoso. No sé, está bien raro. Pero sí, me voy por el pistache. Allá también se llama pistache. Acá se llama pistacho. Igual re controversial Ah, el sabor que dijiste, ¿eh? Yo venía escuchando chocolate. es un sabor raro, raro, pero cool. Bueno, ahora finalmente para ir cerrando el episodio, no sé si te gustaría compartir alguna de tus redes sociales para que te sigan. Les voy a compartir los dos. Mi Instagram está como Azul López 52 y mi TikTok es Azul López, pero el azul con doble L. El otro Instagram, que es el de mi cuenta de accesorios, se llama Pure Vibes LPZ. Así que bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista. Te agradezco, Azul, muchísimo por haber venido, por haber participado. La verdad que una charla súper interesante, así que espero que a todos los que hayan escuchado les haya interesado. No, gracias a ti por haberme invitado. Fue muy interesante poder convivir y más con una Argentina que fue muy divertido. Fue algo fuera de lo común de los que no estoy acostumbrado. Compartí diferentes opiniones con otra persona de otra parte. Me alegro, igualmente, igualmente. Totalmente.